Buen día, buenos días. Shansahau. ¿Quiénes son de Ucrania? ¿Cuántos son de Ucrania? Que levanten la mano. Dobry den. ¿Lo digo bien? Muy bien. Dobry den. Muy bien. Encantados de estar una vez más con vosotros y, cómo no, recibir los saludos de nuestra congregación. ¿Sí? Déjenme orar para que el Señor pueda seguir ayudándonos en esta mañana. Padre eterno, queremos darte gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, tenemos la oportunidad y el privilegio de oír tu voz. Y es gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la obra redentora de Jesús, que podemos venir en oración a ti, pero también que podemos venir para oír tu voz. Que el poder de tu palabra esté obrando en cada uno de nosotros, de manera que tú estés hablando a nuestra necesidad espiritual y que tú sigas haciendo la obra de Cristo Jesús sobre nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos escuchar una vez más tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros cuando se levanta ora? Es una pregunta un poco tonta, ¿no es cierto? Porque se supone que los cristianos oran cuando se levantan, ¿no es cierto? ¿Cuántos de vosotros pensáis en el Señor? Y supongo que cuando se levantan agradecen al Señor, ¿no es cierto? Agradecen al Señor. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿en qué cosas tú le agradeces al Señor? ¿O de qué cosas agradeces a Dios? Por lo general, cuando vamos a la reunión de oración, solemos escuchar agradecimientos como estos. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, etcétera, etcétera. Y muchas de las oraciones están centradas en las cuestiones perecederas, en las cuestiones materiales, ¿no es cierto? Muchas de nuestras oraciones están centradas en eso. ¿Y eso quiere decir que está mal? No, no está mal. Pero también deberíamos aprender a orar por otras cosas. Deberíamos aprender a orar por otras cosas. Quizás tú no oras de esta manera, a lo mejor sí oras por aquello que vamos a hablar. Pero cuando nosotros agradecemos, una de las cosas por las cuales debemos estar más agradecidos con Dios es porque Él nos ha salvado. Es porque Él nos ha salvado. Debemos afirmar juntos que nuestra salvación es gracias al Señor y que es la obra en su totalidad. Es gracias a Dios y que Él es digno de toda la alabanza de sus hijos, porque Él ha provisto para nosotros que su salvación a través de su Hijo precioso Jesucristo. Él es un regalo. Él nos ha otorgado, Él nos ha sido dado, ¿no es cierto? Es la obra de Dios en su totalidad y toda la gloria le pertenece a Él porque Él es el único que nos ha salvado y el único que puede salvar al ser humano. Y esta es una verdad muy hermosa que me hace pensar en el siguiente pasaje. Me han pedido que predique acerca de esto y vamos a hablar acerca de Efesios. Si es tan amable, acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice el apóstol Pablo así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, este es un gran himno, este es un gran cántico de alabanza que brota de lo profundo del corazón del apóstol Pablo. No es un escrito intelectual, no es un escrito teórico, no es un ensayo, tampoco es un argumento teológico, es la pasión. Es la pasión desbordante de haber comprendido. Es la pasión desbordante que sale del corazón agradecido por parte del apóstol Pablo por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho por él. Cuando observamos este texto en el original, este aparece sin divisiones. Cuando observamos en el griego, esto aparece sin divisiones. Pero algunos de los traductores han escogido colocar comas y puntos en este cántico. Sin embargo, hermanos, en el original no aparece que haya puntos para detenerse en los versículos del 3 al 14 tal como lo hemos leído. Pablo, de una forma muy sencilla en este escrito, permite que de su corazón, bajo la inspiración del Espíritu Santo y extasiado, hermanos, brote una sincera alabanza hacia el Dios que lo ha salvado. Pablo no está cantando este himno apagado, triste. Él lo está haciendo con un fervoroso gozo. Él lo está haciendo como una alabanza. Él está bendiciendo el nombre del Señor. ¿Sabéis qué significa la palabra bendecir? Significa hablar bien. ¿Hablar bien de quién? Hablar bien del Señor Jesucristo. Hablar bien del gran Dios extraordinario que tenemos, quien creó el universo, los cielos y la tierra y a cada uno de nosotros. Hablar bien acerca del Señor. Y cuando uno lee atentamente esta porción de las Escrituras, puede percatarse de algo tremendamente extraordinario. ¿Sabe de qué? Que la salvación de nuestras almas le es asignada de forma total y absoluta a ese gran Dios al cual el apóstol Pablo alaba. Como dice el profeta Jonás, ¿la salvación es de quién? ¿Alguien lo sabe? La salvación es del Señor, ¿no es cierto? Y esto es lo que domina este pasaje maravilloso que vamos a estudiar en esta mañana. La idea de estos versículos es que Dios ha llevado a cabo la salvación por su propia voluntad, por su propio propósito, por su propio diseño y sobre todo para la alabanza de su propia gloria. A Él sea la gloria. Si nos fijamos, hermanos, en los versículos 5, 9 y 11, vamos a ver que la salvación se le acredita a su voluntad. Escuchen lo que dice el versículo 5 una vez más. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su, repítanlo conmigo, de su voluntad. ¿Veis? El versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Una vez más, el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Parece que no hay muchos cristianos en esta iglesia. En los versículos 6 y 7, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, la salvación se acredita ¿a qué? A su gracia. Escuche lo que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su nombre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez más. Y de nuevo el versículo 7 dice que la salvación se acredita
¿a qué más? A su sangre. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y en el versículo 5, volviendo atrás una vez más, dice, la salvación se acredita a su amor, en amor. En el versículo 9, la salvación se le acredita a su beneplácito. Escucha lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y en el versículo 11, la salvación se le acredita a su propósito. ¿Sí? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios. Y en el versículo 12 y 14 la salvación se le acredita a la alabanza de su gloria. Escuche lo que dice, leo para vosotros, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como podéis observar, como podéis mirar en los pasajes, la salvación no es un resultado mío, no es un resultado tuyo, no es un resultado de la voluntad humana, no es un resultado de la voluntad de hombre, no es un resultado del mérito del hombre, es un resultado de algún sacrificio religioso por parte del hombre. No es eso, no es el resultado del amor del hombre, no es el resultado de la buena intención del hombre, no es el resultado del propósito del hombre y no es para alabanza y la gloria del hombre. No. Todo aspecto de la salvación nace exclusivamente y únicamente del propósito y la voluntad de ¿quién? Y el plan de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para que cuando sea cumplido sea única y exclusivamente para alabanza y gloria de Dios. Hermanos, Dios nos ha salvado para que Él sea únicamente glorificado. Por lo tanto, toda nuestra salvación le pertenece ¿a quién? Le pertenece al Señor, le pertenece a Él, le pertenece a Dios. Todo aspecto de la salvación es la obra únicamente de Dios. Pero hay que decir lo siguiente, si leemos el texto, si estudiamos el texto detenidamente, uno se da cuenta o te das cuenta de que la obra de la salvación es mediada ¿por quién? Por Jesucristo, es mediante Cristo, nos dice el texto. En el versículo 4 dice que es en Él, apuntando a Cristo. En el versículo dice que es por medio de Jesucristo. En el versículo 6 dice que es en el amado, refiriéndose a Cristo. En el versículo 7 dice en quién, refiriéndose a Cristo. En el versículo 10 aparece la frase en Cristo. En el versículo 11 aparece la frase en Él, refiriéndose a Cristo. Y en el versículo 12 en Cristo. Y en el versículo 13 aparece la frase dos veces en Él, de nuevo refiriéndose a Cristo. Entonces, hermanos, nuestra salvación únicamente y exclusivamente y totalmente es la obra de Dios. Pero es llevada a cabo mediante ¿qué? ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús y también por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 13? Nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que es dado como las arras. ¿Qué es unas arras? Es una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato de nuestra herencia, ¿no es cierto? ¿Qué son las arras? Es eso, entregado. Se nos ha entregado las arras, la garantía de la redención completa y futura de la posesión misma del Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu aparecen en este pasaje y reciben todo el crédito por la salvación, y de esta manera es de ellos toda alabanza que debe brotar de nuestro corazón hacia ellos. Entonces, permítame recordarles que todo elemento en la salvación es la obra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escucha lo que dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. Él está diciendo aquí, el apóstol Pablo está diciendo aquí que Él merece todo crédito. Él es el autor. Él es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es alabanza, hermanos, y es una alabanza dirigida a Dios Padre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Pablo está extasiado, Pablo está desbordado, Pablo está alabando a Dios por la maravillosa gracia que ha caído sobre él. ¿Y qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Nos bendijo, vuelvo a repetir, con toda bendición espiritual. Cuando alguien lee este pasaje, a veces se queda un poco pensativo porque no sabe qué es lo que quiere decir esto, ¿no es cierto? ¿Qué o cuáles son las bendiciones espirituales? Vamos a verlo. En primer lugar, hermanos, Él nos bendijo. ¿Con qué? Con escogernos. Él nos escogió. Observa el versículo 4. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él, refiriéndose aquí a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos hechos santos en Cristo. Él nos escogió para volvernos irreprensibles en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el verbo nos escogió en este texto significa escoger para uno mismo. Es un verbo que tiene que ver con la reflexión, es algo reflexivo y se dirige de regresar al que escoge. Dios escogió para sí mismo, Él escogió para su causa muy personal. Él entonces nos escogió a todos nosotros los que somos salvos para su causa. Él escogió, dice de manera muy explícita, observe, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo comenzara, antes de que el mundo fuera fundado, fuera creado, lo cual significa antes de que cualquiera de nosotros inclusive hubiera nacido, Él ya nos había escogido. Eso es lo que desborda este pasaje. Él ya nos había escogido. La Escritura repite en esta verdad de forma maravillosa, de forma tremenda. Repiten acerca de esta verdad que tiene que ver con la elección de Dios, con la elección de aquellos que serán redimidos antes de que el mundo siquiera fuera hecho, fuera fundado. Y esta verdad se repite en varios lugares. Si me quiere acompañar a Mateo capítulo 25, versículo 34, habla acerca de esto. Mateo capítulo 25, versículo 34. Escuche lo que dice: venid benditos de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, heredad el reino preparado para vosotros. Y ahora escuche, desde la fundación del mundo. Hermanos, el Señor diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo y Él decidió quién estaría en Él, quién estaría en el reino desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo somos salvos y conocemos al Señor Jesucristo porque Dios nos escogió antes de que el mundo siquiera fuese fundado, antes de que el mundo siquiera fuese comenzado. ¡Qué increíble verdad! ¡Qué verdad tan extraordinaria! ¡Qué realidad tan hermosa! Hermanos, la elección es siempre con Dios. Los hombres no escogen a Dios, Dios escoge a los hombres. La elección es de Él. ¿Habéis escuchado esa frase que dice: cuando yo me convertí? Está mal dicha. Es cuando el Señor tocó tu corazón. La elección es del Señor. Si vamos al Evangelio de Juan, hay varias afirmaciones que son muy extraordinarias, muy maravillosas, que hablan acerca de esto. En Juan capítulo 6, os voy a dar algunos textos. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dice al respecto, escuche lo que dice: ninguno, ni siquiera de los que estamos aquí, ninguno puede venir a mí. Y ahora escuche, si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Cuál es el sentido de esta palabra en el griego? ¿Cuál es el sentido de trajere? El kio. ¿Qué quiere decir esta palabra en el griego? Es jalar, es arrastrar, es sacar con mucha fuerza, con mucho esfuerzo. Y eso es lo que Dios hace, nos saca de las tinieblas para traernos ¿a dónde? A la luz, a su luz admirable. ¿Y esa luz admirable quién es? Yo soy la luz. ¿Quién dijo eso? Cristo. Esa luz es Cristo. El Señor diseñó de esa manera, diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo y Él decidió, hermanos, quién estaría en Él desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra del Señor dice que hizo eso para que los elegidos habitaran. ¿En dónde? En su reino.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo sacara, no lo arrastrara con mucho esfuerzo a la luz de Cristo. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, y ahora escuche, sino que yo os elegí a vosotros. Sino que yo os elegí a vosotros. Cristo dice que Él nos eligió a nosotros. No fuimos nosotros. Como podrán ver, nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no decidimos por Cristo en el sentido más puro. Él decidió por nosotros. Hermanos, os doy un ejemplo más. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, si me quieren acompañar. Aquí uno puede leer la conversión de Pablo, pero al mismo tiempo se ve cómo el Señor lo confronta y cómo lo deja ciego. Pero después de que Pablo entra a Damasco, el Señor habla con Ananías y le dice en el versículo 15, Hechos capítulo 9, versículo 15. Mire esta maravillosa declaración. Escuche lo que le dice en el versículo 15. Ve, porque instrumento, ¿qué dice? Escogido me es este. ¿Se da cuenta? La conversión del apóstol Pablo, hermanos, fue algo contundente, fue algo abrupto, fue algo sorprendente. El hombre iba camino a perseguir a la iglesia de Cristo, a Cristo mismo, a los cristianos. Y él fue convertido de forma sobrenatural, de manera divina ahí mismo. Y fue transformado y llamado a ser apóstol. ¿Saben por qué? Porque Dios lo escogió para que fuera eso antes de la fundación del mundo, antes que el mundo comenzara. Él fue escogido para eso. Él fue elegido para eso. En Hechos capítulo 13, versículo 38, allí también hay otra declaración fascinante. Pablo y Bernabé están listos para predicar, y oyendo esto los gentiles, esto es con respecto al evangelio de la salvación, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y ahora observe lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados. Tarso en griego. Tazo en griego. ¿Qué quiere decir eso? Nombrados, asignados, señalados, designados. ¿Para qué? Dice el texto. Para vida eterna. Hermanos, las únicas personas que creen son aquellos que son designados para vida eterna, aquellos que son elegidos por parte de Dios para vida eterna. Dios solo concede ese regalo de la fe a aquellos que son predestinados para la salvación. Él nos escoge, y a aquellos a los que Él ha escogido, hermanos, Él le da todo poder. ¿Para qué? Para creer. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, encontramos otra declaración maravillosa que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos, ¿por qué debemos dar siempre gracias a Dios? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo continúa? Escuchen lo que dice: hermanos amados por el Señor, ¿por qué debemos dar gracias? Porque Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Esta es la razón extraordinaria por la que le debemos agradecer a Él. No le damos gracias a ustedes por su salvación. No le damos gracias a ustedes por ser suficientemente brillantes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente espirituales, por tener el suficiente entendimiento. Le damos gracias a Dios por ustedes, dice el autor de esta carta, porque Dios los ha escogido a ustedes. Dios, desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tiene que haber fe, nos dice este pasaje. Tiene que haber fe por parte de usted, ¿sí? Pero esa fe es el resultado, ¿saben de qué? De la gracia del Señor, que tiene que ver con la elección de Dios conforme Él lo produce por su Espíritu, ¿sí? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice la palabra? Quien nos salvó. ¿A quién está hablando o a quién se está refiriendo?
a Dios, ¿no es cierto? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es una afirmación sorprendente. Él nos salvó, Él nos llamó. No según nuestras obras, sino según su propósito, según su gracia, nos concedió en Cristo desde toda la eternidad. Eso debería dejarte asombrado, eso debería dejarte perplejo, eso debería dejarte maravillado. Poder saber esto debería dejarte maravillado. ¿Saben qué? Yo soy cristiano a día de hoy porque antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios en su misericordia, en su gracia, escogió colocar su amor en este vil pecador. Escogió colocar su amor en Luis Chin y darle la fe para creer en el momento en el que Dios quiso que creyera. Él nos escogió y escribió nuestros nombres en el libro ¿de qué? De la vida, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos elegidos, hermanos, para salvación. Somos elegidos, le pertenecemos únicamente a Él y por medio de Él viene nuestra salvación. Cuando usted ve su salvación, ¿qué debería hacer? Darle gracias a Dios. Exaltar el nombre de Dios. Darle gracias a Dios porque usted es cristiano debido a que Él te ha escogido. No entiendo el misterio de eso, hermanos. Eso es simplemente lo que la palabra de Dios enseña siempre. Esa es la doctrina más humillante en todas las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque va en contra de tu orgullo. Todos queremos salvarnos por nuestra religión, por nuestras obras humanas, por nuestra religiosidad humana. Pero Dios te dice, así, con ese sistema no podrás salvarte. Solo yo puedo salvarte, dice el Señor. Yo no tomo el crédito ni siquiera por mi fe. Todo vino por parte de Dios. Él me eligió, Él te escogió, Él seleccionó a personas para que fueran hechas santas para estar con Él para siempre. Pastor, ¿por qué me seleccionó a mí? ¿Saben qué? Déjenme responderles. Nunca lo sabré hasta que Él lo revele. ¿Por qué te escogió a ti? Nunca lo sabremos. Yo no soy mejor que a nadie, no soy mejor que ninguna persona que está en este lugar. Yo soy peor que muchos, pero ¿saben qué? Él me escogió. Pero ¿saben qué? Él te escogió. Él tuvo compasión y misericordia de ti. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente. Leo para vosotros, escuche. Busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarlo a Él, porque Él me buscó a mí. No fue que yo te encontré a ti, oh Salvador, no, sino que yo fui encontrado por ti. San Agustín había entendido la profundidad de la elección por parte de Dios. La gracia y la misericordia. Busqué al Señor, repito, y después supe que Él movió mi alma para buscarlo a Él, porque Él me buscó a mí. No fue que yo te encontré a ti, oh Salvador, no, sino que yo fui encontrado por ti. Él te escogió, Él nos escogió. Él recibe todo el mérito y por tanto la alabanza y la gloria. Él es digno, como hemos cantado en esta mañana. En segundo lugar, ¿qué bendiciones espirituales más trajo el Señor? Él nos predestinó, dice el versículo 5. Dice, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, su intención, su propósito, determinó nuestro destino, tu destino, mi destino. Eso es lo que predestinó significa, hermanos. Significa haber determinado previamente el destino de antes tuyo.
Él lo hizo, Él nos escogió y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino, tu destino, mi destino. ¿Y cuál fue nuestro destino, pastor? Escuchen lo que dice el propio texto: ser adoptados ¿como qué? Como hijos suyos. Increíble, ¿no es cierto? Hijos suyos. Él nos escogió con el propósito predeterminado para predeterminar que nuestro destino para ser hijos de Dios. El propósito de su elección fue hacernos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o el poder, podríamos decir, de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y debido a eso podemos decir, ¿qué podemos decir? Romanos 8:15 dice: Abba, Padre. Podemos decirle: tú eres mi padre, tú eres mi papito, tú eres mi familia, tú eres mi Padre celestial, papito. Y en Gálatas capítulo 4, versículos del 6 al 7, leo para vosotros, dice lo mismo. Escuchen lo que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de vosotros, porque tenéis al Espíritu Santo. Esto lo estoy añadiendo: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué realidad tan extraordinaria, tan grande, tan tremenda! Somos sus hijos y herederos en Cristo Jesús. Hermanos, y no solo somos sus hijos adorados, somos sus hijos amados. Fíjense en lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor, escuche, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos hijos amados, y eso es lo que somos: hijos de Dios, amados por Él, bendecidos por Él. Entonces Él nos escogió, y nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para convertirnos en sus hijos, y lo hizo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Lo hizo. Dicho de manera simple, hermanos, porque lo quiso hacer, le dio placer. Y dice Isaías capítulo 46, versículo 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es quien salva, y Él hace lo que quiere y salva a quien quiere. Este es un pensamiento maravilloso, hermanos, increíble. Dios en la eternidad pasada lo escogió a usted, a mí, para un destino, y ese destino fue que me convirtiera en su hijo, que te convirtieras en su hijo. ¿Hay alguien aquí que quiera convertirse en su hijo? Humíllese, arrepiéntase, venga a Cristo, pídele a Él que toque su corazón. Punto número 3, ¿con qué bendiciones espirituales más el Señor nos bendijo? Él nos concedió su maravillosa gracia. El plan, la elección, la predestinación fueron activados en realidad, ¿saben? ¿Por qué cosa? Por su gracia extraordinaria. Fíjense lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quien es Cristo. Hermanos, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es recibir un favor inmerecido. Es una bendición no ganada. Es una bendición que surge de la bondad de Dios y amabilidad no ganadas. Tú no te lo mereces, pero Dios en su compasión y en su gracia extraordinaria te lo da. La gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. Y esa es la manera en la que somos salvados. Somos salvados por su pura gracia, por su pura misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice?
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo. La palabra don, regalo significa, es un don de Dios. Ahora escuche, no por obras para que nadie que se gloríe. El único que tiene que gloriarse, ¿quién es? El Señor. Tomaríamos todo el crédito si hubiera algo de crédito que tomar, algo que nos perteneciera, pero todo es de Él, la gracia es de Él, la fe es de Él, no según nuestras obras, sino según las obras mediante Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente, escuche, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Seremos salvos de igual modo que ellos. Esto ya lo profesaban los antiguos cristianos, que por la gracia de Jesús seremos ¿qué? Salvos. Qué testimonio tremendo. Creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, ¿no es cierto? Es lo que dice el texto. Y en Hechos capítulo 18, versículo 27, aquí refiriéndose a Apolos, cuando él está predicando, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hermanos, es la única manera en la que alguien cree, es Dios en su gracia otorgando al pecador, dándole la capacidad de poder creer. Usted no lo merece, yo no me lo merezco, para nada, no, en absoluto, Él lo da en su misericordia, en su gracia. Usted no se lo puede ganar. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede decir que es salvo, pero si Dios no le ha dado la salvación, usted no tiene la salvación. Él lo da, Él lo otorga. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente, ahora escuche, por la gracia de Luis Chin, por la gracia de Rubén, por la gracia de Abel, no, por la gracia de ¿quién? Por la gracia de Cristo, por su gracia, un regalo por su gracia. Él nos concedió gracia. De hecho, hermanos, la frase gracia aquí en el versículo 6 literalmente significa: por gracia hemos sido agraciados. Hemos sido agraciados. Esa es la idea aquí. Él nos agració en Cristo. Él nos agració en el amado. La gracia entonces fue el medio por el cual Él cumplió su elección y su destino predeterminado y nos hizo a cada uno de nosotros sus hijos. En cuarto lugar, ¿con qué nos bendijo el Señor? Nos bendijo con la remisión. ¿Sí? Él nos redimió. Fíjense lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Redención. Él nos redimió. ¿Qué significa redimir, hermanos? Bueno, redimir era el acto de comprar, de pagar un precio para liberar o rescatar ¿a quién? A un esclavo. ¿De qué nos compró? Bueno, éramos esclavos ¿de qué? Éramos esclavos del pecado. Vamos a acordarnos de nuestra vida pasada por un momento para poder agradecerle al Señor. Éramos esclavos ¿de qué? De pecado, ¿no es cierto? Éramos esclavos ¿de qué? De la muerte. Éramos esclavos del infierno. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de los demonios. Éramos esclavos de la carne caída. Éramos esclavos de este mundo. Y ahí estábamos en el mercado de esclavos. Y Jesucristo vino al mercado de esclavos. ¿Y qué hizo Él? Yo te redimo. Él pagó el precio para comprarte a ti. Él pagó el precio para comprarme a mí. Y allí estábamos, miserables, viles, putrefactos, envilecidos, entenebrecidos, sin esperanza, perdidos, lejos de Dios, con mentes que nunca podían conocer a Dios y corazones que nunca habrían podido buscar la justicia de Dios. Y nuestro único deseo era la lujuria, la maldad, el adulterio, la fornicación, y éramos indignos delante de Dios. Y Él vino y pagó el precio y nos compró por pura gracia, por pura misericordia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque Él nos eligió, porque Él nos predestinó, porque Él quiso agraciarnos con su gracia.
Dice usted, ¿por qué quiso hacer Él eso? Si no nos merecíamos. Vuelvo a responder, los pastores no tienen todas las preguntas, no lo sé. Él simplemente lo llevó a cabo, Él simplemente lo hizo. Esa fue su voluntad, esa fue su decisión, ese fue su propósito, ese fue su beneplácito. ¿Cómo es que Él nos redimió, pastor? ¿Sabe cómo nos redimió? Con un alto precio. Mediante su sangre, Él pagó el precio, la paga del pecado. ¿Qué es? ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte. El precio de la redención es muerte. Es un alto precio, no es algo barato. Es un precio incalculable. La muerte de Jesús, la muerte del mismo Dios. El precio de la redención es sangre derramada sobre este mundo vil y pecador que ni siquiera merece tocar la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Él pagó ese precio. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. No fue fácil pagar ese precio. Él tuvo que adoptar forma humana. Tuvo que venir a este mundo humillándose, morir en una cruz de maldición, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado. Pero Él pagó el precio para comprarnos de regreso, para sacarnos de las tinieblas a luz admirable y poder ver. Esa es la razón por la que la sangre de Cristo es preciada, valorada. Porque la sangre de Cristo no tiene un valor terrenal, tiene un valor incalculable. Esta es la razón por la que Pedro dice que no fuiste redimidos con cosas perecederas, hermanos, con cosas como plata, con cosas como piedras preciosas, con cosas como oro, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha. Él es el Cordero que vino a quitar el pecado de este mundo. ¿Y sabe quién es ese mundo? Usted y yo. Él es el que vino a quitar el pecado con su sangre, la sangre de Cristo, esa sangre preciada. ¿Y sabe qué? Una sangre digna de ser alabada. Esa es la razón por la que en Apocalipsis 5 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Hermanos, ¿no es sorprendente que las huestes del cielo dan gloria, alaban al Señor por lo que Él hizo? ¿No es sorprendente? De la misma manera también esa sangre preciada debería ser cada día en nuestras vidas un motivo de alabanza que brote desde nuestro corazón. Fue el precio de nuestra redención, fue el derramamiento de su sangre en la muerte sacrificial que permitió a Cristo comprarnos del mercado de esclavos. De ahí saliste tú y yo para traernos ¿a dónde? A su presencia santa. Nadie puede estar en la presencia de Dios sino por medio de Cristo. Y ya no somos esclavos del pecado. ¿Somos los esclavos de quién ahora? Somos los esclavos de Dios. Y esa obra redentora hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud, ¿qué más hizo? Punto número 5, o en quinto lugar, Él nos perdonó. Él te perdonó a ti, pecador. Escucha lo que dice. El perdón de pecados, versículo 7, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Él te perdonó, Él nos perdonó. Qué gran bendición poder saber esto, hermanos. Él nos compró del mercado de esclavos, no para decir: bueno, ya te he salvado, me vas a pagar todo lo que he hecho por ti, te he hecho un gran favor, pero no creas que te vas a salir con la tuya, porque me tienes que pagar cada cosa que he hecho contigo. Él no dice eso, para nada. No, Él nos compró del mercado de esclavos. ¿Y qué hizo? Dice la palabra: nos perdonó de nuestros pecados. Jesús, cuando Él estaba instruyendo en su mesa, en Mateo capítulo 26, versículo 28, Él dice lo siguiente: esta es mi sangre. ¿El qué? El nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Él levantó la copa, la cual es derramada por muchos por el perdón de pecados, Él, ¿sabe qué? Noticia extraordinaria.
el evangelio puro. Él nos perdonó, Él te perdonó. ¿Puedes sentir eso en tu corazón, cristiano? ¿Puedes sentir eso? ¿Que Él te perdonó? La palabra perdón viene del griego apiemi, que quiere decir liberar, soltar, alejar, para nunca regresar, hermanos. Y Él alejó todos nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste, y Él los sepultó en las profundidades del mar. Él ya no se acuerda de nuestros pecados, nos ha perdonado a través de Cristo Jesús. Hermanos, no es sorprendente que Miqueas dice: ¿quién es un Dios perdonador como tú, oh Señor? Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Colosenses 2:13 dice: somos perdonados. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cómo pudo Él hacer semejante cosa? Mediante su gracia, mediante las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Demandó mucha gracia, porque teníamos, ¿sabe qué? Muchísimo pecado sobre nosotros, que ninguno de nosotros podía liberarnos de eso. Solo Cristo pudo hacerlo. Solo Cristo. La parábola de Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. ¿Sabe qué es lo que nos desvela ahí? Que ahí tenemos una deuda impagable. Ahí habla acerca de dos deudores. Y esos somos nosotros. Tenemos una deuda impagable. Es tan grande esa deuda que no podemos pagarle a Dios. Que no podemos pagar por todo lo que el Señor ha hecho. ¿A quién le debes tú en esta mañana tu salvación? ¿A quién le debes? ¿Al pastor Gaby? ¿Algún hermano de esta congregación? ¿A quién le debes tú tu salvación? Se la debes a Dios, que te ha escogido. Se la debes solo a Él, que te predestinó. Se la debes solo a Él, que te redimió. Se la debes solo a Él, que te perdonó. Se la debes solo a Él, que Él quiso que tú fueras suyo. Debido a que Él quiso que tú fueras solo y únicamente de Él, no da ninguna otra razón, hermano. Aunque somos tan indignos, y ahora Él ha ido aún más allá de eso. Ahora que somos sus hijos, Él nos iluminó. Observe el versículo 8. A partir de la mitad del versículo dice lo siguiente: en toda sabiduría, en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí. Él inclusive, hermanos, nos dio un vistazo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjese en lo que dice el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Conocemos todo acerca de la administración de la plenitud de los tiempos, como todo se consuma en Cristo, la gloria venidera, el milenio, el estado eterno, con todo en el cielo y todo en la tierra, se unirá en Cristo para su salvación. Conocemos todo eso, ¿por qué? Porque Cristo ha puesto de su gracia sobre nosotros, a su Espíritu. Y de esa manera el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos ilumina. Él nos dio sabiduría en esas cosas eternas para entenderlas. Por eso cuando los incrédulos escuchan todas estas cosas que no tienen al Espíritu Santo, ¿les parece qué? Dice la Biblia. Les parece locura, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos entender. Él nos dio prudencia en esas cosas terrenales. Él nos mostró su plan hasta el final aquí en el mundo. Él nos permitió ver todo eso. Él nos dio no solo la palabra, sino que nos dio al Maestro de la verdad que reside en nosotros. Él nos dio a su Espíritu Santo, de tal manera que no necesitamos que los hombres nos enseñen, porque tenemos a un Maestro de Dios. Él nos dio al Espíritu y por eso conocemos la mente de Cristo y por eso conocemos el plan divino
de Dios. Cuán bendecido estamos, hermanos. Cuán absolutamente bendecido estamos de las cosas que el mundo no ve, no puede percibir, pero nosotros sí podemos ver. Las cosas que el mundo no entiende, pero nosotros sí entendemos. Las cosas que el mundo no puede conocer, pero nosotros sí conocemos, porque hemos recibido el Espíritu ¿de quién? De Dios. La Biblia dice, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Es maravilloso esto, hermanos? Dios en su gracia nos ha iluminado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede venir a Dios. Y un muerto no puede ver. ¿Usted ha visto alguna vez a un muerto venir a Dios? ¿Lo ha visto? No, no es cierto. Solo aquel que es resucitado puede venir a Dios. Y solo Dios tiene el poder para resucitar físicamente y espiritualmente a los muertos. Lázaro, levántate y ven. ¿Cuántos Lázaros hay aquí que todavía están muertos y no pueden venir a Dios? Dios en esta mañana quiere que tú vengas a Él. Por otro lado, también podemos decir que el Señor nos bendijo con bendiciones espirituales, como Él nos prometió una herencia. Fijaos en lo que dice el versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y Él repite que todo pertenece a Dios. La voluntad fue de Dios, el propósito fue de Dios, el beneplácito fue de Dios y la gloria es de Dios. Y Él nos dio una herencia porque Él nos predestinó para ser sus hijos, y sus hijos iban a recibir ¿qué? Una herencia. Él nos prometió una herencia. Romanos 8 dice lo siguiente, leo para vosotros, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pedro dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Todas las promesas de Dios son en Él sí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? Que todo lo que Jesús nos promete es sí. ¿Entendemos eso? ¿Sí o no? ¿Recibimos eso? ¿Sí o no? ¿Paz? Sí. ¿Amor? Sí. ¿Sabiduría? Sí. ¿Vida eterna? Sí. ¿Gozo? Sí. ¿Victoria? Sí. ¿Fortaleza? Sí. ¿Poder? Sí. ¿Conocimiento? Sí. ¿Justicia? Sí. ¿Vida eterna? Sí. ¿Cielo? Sí. ¿Riquezas? Sí. ¿Reinar? Sí. ¿Gobernar? Sí, hermanos. Todo de Dios son en Él sí. ¿Cuántas cosas por las cuales dar gracias al Señor? Porque Él así lo quiso. Su propósito, su voluntad, su gracia lo hizo todo. Entonces Él recibe ¿qué? Toda gloria. Toda gloria. ¿Estás seguro de tu herencia? ¿Estás seguro de tu herencia? Parece que no estáis seguros. ¿Estáis seguros de vuestra herencia? Sí, hermanos, dígala con convicción. El Señor ha prometido y el Señor dará. Y en último lugar, Él nos selló. Versículo 13, escuche lo que dice. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos selló. Sellar algo en tiempos antiguos era una señal de posesión, hermanos, una señal de seguridad, una señal de autenticidad y una señal de una transacción terminada. Cuando fuimos salvos, Él nos selló. ¿Cómo, pastor? Nos dio a su Espíritu, dice la palabra. El Espíritu Santo morando en un creyente es una señal de que Dios es dueño de ese creyente. Cuando estemos en el juicio final, cuando Él aparte a los cabritos de las ovejas, ¿sabe a quién mirará? No le mirará a usted, mirará al Espíritu Santo, ese sello que acredita que usted es hijo, hija de Dios. Dios únicamente nos puede ver solamente por el sacrificio de Cristo. Si yo te estoy mirando aquí ahora mismo,
te veo a ti, pero Cristo cuando te ve a ti, Dios cuando te ve a ti, ve a Cristo, ve su sacrificio, ve la salvación que hizo y no te ve a ti. Es por eso que tú y yo somos salvos. Es por eso que tú y yo somos salvos. Hermanos, ahora escuche con atención, permítame concluir esto. Cuando usted piensa en su salvación, amados, hay solo una dirección en la que usted puede apuntar. Y usted puede apuntar su gratitud y esa es, ¿sabe hacia quién? Es hacia Dios. Él nos escogió en Cristo antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, todo es de su voluntad, todo es de su propósito. No tiene nada que ver contigo y conmigo. No tiene que ver el 99,9% con Dios y el 1% contigo. No. Todo tiene que ver absolutamente con Dios y eso es de forma gratuita. Tú no hiciste absolutamente nada para ser salvo y si lo haces no te salvarás. Dios lo hizo absolutamente todo y comprender esta gran realidad, este gran misterio es únicamente por medio del Espíritu Santo, es únicamente por medio de Dios, es únicamente por medio de su predestinación y su elección en la cual tú y yo debemos regocijarnos y alegrarnos. ¿Tienes motivos en esta mañana para sonreír? Yo creo que sí, suficientes motivos te acabo de dar. Y si continuamos podemos hacer muchas cosas más, hermanos. ¿Tienes motivos para agradecer al Señor? ¿Cómo es que agradece el Señor en este mundo? Hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, ¿no es cierto? ¿Cómo es que este mundo agradece al Señor? Poniendo su mirada fuera del Dios verdadero, ¿no es cierto? Con actos religiosos, con actos que no tienen que ver con la gloria de Dios, sino con la gloria de una estatua, con la gloria de sacrificios humanos cuando cargan esas estatuas, ¿no es cierto? Así es como agradece este mundo. Así es como este mundo sonríe y llora y glorifica a su Dios a su medida. Nosotros lo hacemos de forma diferente. Nosotros lo hacemos bíblicamente. Dios me ha escogido por su pura gracia. Y si yo estoy aquí es porque, ¿saben qué? Yo dije, Señor, ven a mi corazón. Espera. ¿Pero no estás diciendo que Dios es quien te escoge? Sí, porque cuando yo digo, Señor, ven a mi corazón, es porque el Señor ya ha estado trabajando a través de su Espíritu en mí para poder decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y me arrepiento de lo vil y pecador que soy y te entrego mi corazón y vengo a ti. La pregunta en esta mañana es, ¿quieres tú arrepentirte de tus pecados? El mundo va directamente al infierno, directamente como una cascada que cae al infierno. Preocúpate, ven a Cristo, llora. El Señor dice que Él escucha un corazón contrito y humillado y Él es fiel y justo para perdonarnos y salvarnos de nuestros pecados. La salvación y su gracia es para hoy. Arrepiéntete y ven a Él. Y si tú eres un hijo de Dios, gózate, alégrate, porque el Señor es soberano y descansa en Él, porque Él me ha salvado y te ha salvado.